Hola, hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este nuevo video acá en el canal. Y lo que vamos a hacer hoy voy a hacer dos cosas al mismo tiempo. Primero, vamos a hacer un pequeño análisis en general de los pares que estén disponibles, porque a partir de mañana empezamos ya con el reto de las cuentas fondeadas de Funding Pips. Entonces, quiero hacer un pequeño análisis para ver qué podría operar durante esta semana. Pero también quiero aprovechar este video, que ya que voy a hacer un poco de análisis en la computadora, para mostrarte un poquitito cómo identifico zonas de oferta y demanda en el mercado. Es un tema importante, sé que a mucha gente está interesada, me han hecho preguntas de cómo es que se identifican estas zonas de oferta y demanda en el mercado, entonces quiero aprovechar este video, que ya que voy a hacer un poco de análisis para ver qué voy a operar yo durante esta semana, para explicarles un poquitito cómo identificar esas zonas de oferta y demanda en el mercado. Así es que bueno, sin más, pasemos con el video. Y bueno, ya acá te estoy compartiendo mi pantalla. Quiero mostrarte dos cosas. Primero, cuáles son los pares que yo comúnmente voy a operar. Y segundo, quiero mostrarte cómo identificar esas zonas de oferta y de demanda en el mercado, que son las que nos van a permitir poder sacarle el mayor provecho a los movimientos institucionales en el mercado. Así es que bueno, aquí ustedes pueden ver la lista de pares que comúnmente yo opero, que son, bueno, prácticamente que todos los pares de Forex, mayores, menores, muy pocos cruces. Opero también el oro y un par de índices, el US 30 y el Nasdaq US 100. También tengo aquí metido el Bitcoin, pero casi nunca lo opero, a no ser que haya alguna muy buena oportunidad. Pero lo que quiero mostrarte acá principalmente son los pares que yo opero comúnmente y cómo voy a buscar oportunidades en esta semana. Limpié mis gráficos por completo, tengo mis gráficos completamente limpios, no tengo una sola línea, un solo dibujo, nada, para mostrarte cómo empezar a identificar esas zonas de oferta y de demanda. Por ejemplo, vamos a agarrar aquí este par del Australian Dollar contra el dólar estadounidense, el USD. Y para identificar, o bueno, primero, ¿qué son esas zonas de oferta y de demanda? Lo primero es saber qué son. Zonas de oferta y zonas de demanda son cuando el precio está en zonas o posiciones o precios en los cuales las instituciones van a buscar poner órdenes. Una zona de oferta es una zona en la que las instituciones comúnmente van a buscar vender el activo. Y una zona de demanda es una zona donde las instituciones van a buscar comprar ese activo. Entonces, cuando nosotros vemos este gráfico, por ejemplo, vean que estoy en una temporalidad mensual. El encontrar o identificar estas zonas, por ejemplo, esta que tenemos acá es una zona de oferta, porque si ustedes ven, el precio venía subiendo, y cuando hace este último movimiento de acá, empieza a consolidar durante 1, 2, 3, 4, 5 meses, y después hace un movimiento con un poco de fuerza a la baja. Ahora, para identificar estas zonas, vamos a buscar tres factores principales, que son, número uno, que haya por ejemplo, una zona de oferta. Vamos a buscar que haya una subida fuerte, una consolidación, que le podemos llamar base también, y luego ya sea una caída o un nuevo impulso alcista. Por ejemplo, en este caso vemos que hay una subida, una base y una caída. Entonces, esta zona de acá es la que se convierte en nuestra zona de oferta y la marcamos con un rectángulo. Desde el tope de la candela hasta el cuerpo más bajo antes de que se dé el otro movimiento. Entonces, al identificar esta zona de oferta que va desde la última mecha de la candela que haya más alta hasta el cuerpo inferior, eso nos va a marcar esta zona de oferta. Y vean cómo unos cuantos meses después el precio volvió a retestear esa zona de oferta y luego continuó su camino a la baja. Entonces, al haber identificado nosotros esta zona de oferta, eso nos da a nosotros potenciales entradas en el mercado para más adelante,
Porque nosotros al identificar esta zona no hubiéramos podido saber qué hubiera sucedido, si el precio hubiese seguido subiendo o si realmente iba a continuar o iba a iniciar este movimiento a la baja. Pero cuando vemos que el precio inicia el movimiento a la baja, tenemos que esperar un nuevo testeo de esta zona de oferta para poder nosotros entrar en nuestra operación. Lógicamente aquí estamos en una temporalidad mensual. Esto lo podemos aplicar en cualquier temporalidad. Y lo bueno es que si nosotros logramos identificar una zona de oferta o de demanda en una temporalidad muy alta, como mensual, semanal, diaria, cuando nosotros hagamos ya un zoom in y vayamos a temporalidades más bajas para buscar nuestras entradas, vamos a poder entender que estas zonas son donde el mercado va a reaccionar de nuevo. ¿Por qué? Porque les voy a contar lo que sucedió en esta zona. El mercado venía subiendo y varias instituciones financieras empezaron a poner aquí órdenes de venta, órdenes de venta, órdenes de venta. El precio se mantuvo hasta que esa cantidad de órdenes de venta fue mucho mayor a la cantidad de órdenes de compra e hizo que el precio bajara. Lo que pasa es que no todas las órdenes de venta de esas instituciones se ejecutaron en esa zona, en ese momento. Porque el precio se va a mover siempre basado en dos cosas. La cantidad de órdenes y el tiempo. Entonces, al tener nosotros estas órdenes aquí, que las instituciones entraron en venta, no todas esas operaciones se ejecutaron o se abrieron. Muchas quedaron pendientes porque no había suficiente volumen, porque probablemente entraron o pusieron órdenes después de que se ejecutaron las que ya estaban acá. Entonces, el precio va a buscar rellenar o completar las órdenes que quedaron pendientes en esa zona. Vean cómo el precio, después de haber sido rechazado de esta zona, volvió a testearla, terminó de abrir ciertas órdenes y ahí sí ya hizo un movimiento más fuerte a la baja. Esos son los movimientos que nosotros tenemos que buscar y esos movimientos o esas zonas de oferta y de demanda son las que nosotros podemos encontrar en cualquier par de monedas. Aquí vean que pues utilicé el AUD/USD para dar un ejemplo, hice clic ahí sobre él y nada más, pero por ejemplo veamos en el oro. El oro es un claro ejemplo de esto. Vean, bueno, estos movimientos que ha tenido el oro últimamente pues son exagerados, pero voy a ir a una temporalidad más baja, vamos a ir a diario. Y vamos a identificar estas zonas de oferta y de demanda en el oro. Vean que aquí tenemos una zona de oferta grande en el oro. ¿Por qué? Porque el precio venía subiendo, empieza a consolidar aquí un par de días y luego tiene un movimiento fuerte a la baja. Eso quiere decir que muchas instituciones entraron en venta en esta zona del 4.400. Entonces nosotros lo que hacemos es que con un rectángulo marcamos acá desde la mecha anterior hasta el cuerpo más bajo. Y aquí y acá ya tenemos una zona de oferta marcada. ¿Qué vamos a hacer en ella? De momento nada. De momento no tenemos que hacer nada en esta zona de oferta, porque el precio eventualmente va a llegar de nuevo a completar órdenes que no se ejecutaron aquí en esta primera instancia hace unos días para volver a ejecutarse más adelante. Esto nos va a permitir a nosotros identificar esta zona como una zona de importancia para que nosotros le prestemos atención en el futuro. Si el precio vuelve a subir y vemos es que el precio es rechazado de esta zona, vamos a poder entrar en venta. Ahora, para mí, y esto es algo 100% personal, yo prefiero que el retesteo de la zona sea hacia la mitad del rectángulo. O sea, hacia esta línea que se ve acá, que es como morada, yo prefiero hacer mis entradas ahí. No quiere decir que si el precio es rechazado de la parte inferior, al ser una venta, al ser rechazado de la parte inferior, vaya a ser una mala entrada, sino que personalmente yo prefiero sacarle el mayor provecho desde la zona media. Ahora ya les voy a mostrar cómo podríamos poner una operación en venta acá. Si el precio continúa subiendo aquí, continúa subiendo, nosotros entraríamos en una venta, voy a decirlo acá, en el punto medio de ese rectángulo, ¿ok? Nuestro stop loss estaría por encima de la zona, ¿ok? Por encima de la zona, y nuestro take profit lo vamos a buscar a un 2-1.
Aquí vemos como acá sería un 2-1 aproximadamente. Ahí. Vamos a decir que eso es un 2-1. Entonces, estamos arriesgando un R, que así es como se le llama, arriesgamos un R para tener un 2R de beneficio. Esto nos va a permitir a nosotros que si en caso de que toquemos un stop loss, con una sola operación ya podamos recuperar porque vamos a recuperar el doble de lo que estamos arriesgando. Entonces, esto es lo que yo voy a hacer siempre en mi operativa. Es básica, es sencilla. No quiere decir que sea fácil, no quiere decir que no se necesite práctica, no quiere decir nada de eso, sino que es una estrategia muy sencilla al identificar las zonas de oferta y de demanda. Veamos, por ejemplo, acá. Vamos a buscar alguna otra zona. Es que aquí ya estamos muy lejos. Vamos a buscar algo más cercano acá en el mercado. Vean, por ejemplo, esta de acá. ¿Ok? Vemos cómo el mercado venía subiendo, venía subiendo, venía subiendo. Hace un retroceso. ¿Ok? Y aquí hay un gran impulso. Vean que aquí tenemos una vela verde muy, muy fuerte. Esto es una zona de demanda en el que muchas instituciones hicieron o pusieron órdenes de compra. El precio no ha regresado ahí. Eso quiere decir que es una zona que no ha sido retesteada. En el futuro va a ser retesteada. ¿Y cómo la marcamos? Con nuestro rectángulo desde la mecha más baja hasta el cuerpo que tenemos ahí, que es prácticamente, bueno, un doji. Ahí. ¿Ok? Entonces, esta zona de acá, de los 2.970 y demás, es una zona que el precio va a retestear en el futuro. No quiere decir que sea en un futuro próximo ni nada por el estilo, pero es una zona que el precio va a retestear. En el caso de que el mercado continúe bajando y el precio del oro baje y baje, que bueno, es posible que lo haga, no quiere decir que no, aunque sea un activo que está completamente al alza. Si nosotros quisiéramos entrar en una posición en compra, pondríamos nuestra operación en compra en la mitad de la zona que ya identifiqué, nuestro stop loss por debajo de la zona y nuestro take profit en un 2-1, que sería más o menos ahí. Esto nos va a permitir generar un 2R de ganancia. No quiere decir un 2%, porque va a depender de cuánto es lo que nosotros estemos arriesgando en la operación. Si estamos arriesgando un 0.50% de nuestra cuenta, vamos a ganar un 1%. Si estamos arriesgando un 0.33, un 0.30, vamos a ganar un 0.60. Si estamos arriesgando un 2% de nuestra cuenta, vamos a ganar un 4%. Así es como funciona esto. Ahora, es una estrategia o una manera de operar muy sencilla, simple, que nos permite a nosotros poder buscar movimientos que no es porque yo estoy esperando o yo creo que el mercado va a hacer eso, sino que tengo bastantes pruebas. Es una estrategia que está muy confirmada de que son las instituciones financieras las que ponen sus órdenes en estas zonas. Entonces nosotros como traders retail, como traders minoristas, lo que deberíamos siempre buscar es operar con los movimientos de estas instituciones, porque son movimientos grandes, son movimientos largos y nos van a permitir tener la mayor cantidad de ganancias. Ahora, otra cosa importante, ¿qué sería más inteligente? Buscar, viendo la tendencia de que trae el oro, por ejemplo, en los últimos meses, incluso años, pero bueno, en los últimos meses, viendo la tendencia que trae el oro, ¿qué sería más prudente hacer? ¿Entrar en una compra o entrar en una venta? Pues lógicamente sería entrar en una compra. Entonces, si bien esta zona que acabo de identificar aquí está muy lejos de donde está el precio actualmente, podemos ir a temporalidades más bajas para buscar zonas de oferta y de demanda en temporalidades menores que nos permitan poner operaciones más actuales, por así decirlo. Vean cómo, por ejemplo, bueno, esta zona que habíamos identificado aquí de demanda fue un doble techo y el precio cayó fuertemente.
De momento, vamos a ver si encontramos alguna zona de oferta. ¿Alguna zona de demanda por acá? No. No veo ninguna zona de demanda así como que muy reciente, muy actual. Sería como estas, pero no. Estas tampoco. Esta tampoco, porque hay mucha base. Así es que bueno, no encuentro al menos en el oro una zona de demanda fuerte actual o reciente. Al menos no en 4 horas, vamos a ver en una hora. En una hora tampoco prácticamente. Una caída, continúa subiendo, caída. Esta no es una zona así como que muy clara de demanda. Voy a marcarla como para darles un ejemplo. Pero por ejemplo vemos esta zona de acá en la que el precio viene cayendo, hace una base acá durante este par de velas y luego con fuerza se va a la alza. Entonces podríamos marcar esto como una zona de demanda. ¿Ok? Vean cómo aquí la retesteó y se fue para abajo. Vean cómo aquí la retesteó y se fue para abajo. Si bien podría ser eventualmente una zona que rompa, retestee y vuelva a subir, así es que no es una zona de demanda así como que muy clara. Lo ideal sería en puntos más bajos encontrarlas en temporalidades más altas, pero es como para darles un ejemplo de cómo identificarlas. Podríamos marcar esta zona de acá también. Opa. Podríamos marcar esta zona de acá, que todavía no ha sido retesteada. Estuvo cerca de retestearla, pero no se cumplió. Incluso vean cómo se rompe, retestea, sube, sube, sube. Son oportunidades que podría darnos el mercado eventualmente, pero de momento, pues no. Ahora, eso quería como explicarles o mostrarles cómo identificar esas zonas de oferta y demanda. Y tenemos 3 patrones que son los más importantes. Comúnmente es la subida, una base y una subida, que esa base nos va a permitir identificar una zona de demanda para continuar el movimiento a la alza. Luego tenemos una subida, una base y una caída, que eso sería una zona de demanda, una zona de oferta, donde tenemos esa base. Y luego estaría la bajada, base, bajada, que sería una zona de oferta de nuevo. Y por último sería la bajada, base, subida, que sería una zona de demanda. Por ejemplo, esta zona de acá. Voy a borrar estos para mostrárselos. Vean cómo tenemos una subida, una base y una caída. Esto es una zona de oferta. Entonces podemos marcarla desde las mechas hasta el cuerpo y identificar esto como una zona de oferta. Si bien en temporalidades más bajas están mucho más concurridas, es una manera de identificarlas. O por ejemplo, como marcamos esta, caída, base, subida. Y esta la identificamos como una zona de demanda. Esto es una zona de demanda, esto es una zona de oferta. Vamos a ver si encontramos alguna que sea subida, base, subida, para mostrárselas a ustedes por acá. Esta, por ejemplo, vemos como el precio viene subiendo, hace una base acá y luego continúa el movimiento a la alza. Entonces la base sería toda esta zona de acá. El precio viene con fuerza a la alza, hace una base aquí y luego continúa fuertemente el movimiento a la alza. De momento yo creo que esa zona ni siquiera ha sido retesteada de los 3.700, ¿no? Así es que eso es una zona que eventualmente podría funcionarnos como un
punto de entrada cuando queramos entrar en compras, eventualmente. Vamos a ver si se identifica alguna otra. No, de momento no. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podríamos esperar para esta semana? Viendo aquí estas zonas en el oro, no voy a hacer ningún tipo de operación hoy domingo ni mañana lunes. Probablemente voy a esperar a que el precio decida qué hacer en esta zona. Esta zona de acá vemos que fue importante, incluso la ha testeado ya un par de veces. Entonces vamos a esperar a ver qué va a ser el precio en esta zona. Si rompe y retestea, como en vez de usarla como resistencia, lo utilizaría ahora como soporte, eso me dice a mí que puede ser que hayan órdenes de compra en estas zonas de aquí, lo cual me daría una buena oportunidad para buscar compras. En caso de que veamos que hay un rechazo fuerte desde esta zona, nos podría dar oportunidades en venta. Por ejemplo, veamos el US 30 o el US 100, que son pares que me gusta mucho operar. Vean cómo, por ejemplo, aquí tenemos una potencial zona de oferta. Incluso tenemos un gap aquí bastante fuerte. Aquí hubo un gap bastante fuerte también en esta zona de acá. Pero esto podría ser una zona de oferta. Desde esta mecha de acá hasta acá. Vemos cómo el precio fue rechazado. Eso nos dice que si el precio probablemente vaya a continuar bajando unos cuantos días y vaya a buscar retestear esta zona eventualmente. Puede ser en 1, 2, 3, puede ser en 8, puede ser en 15, puede ser en 30 días. En algún momento puede ser que retestee esta zona de acá para buscar nosotros ventas. Aquí estamos en temporalidad daily. Incluso, bueno, de momento no tenemos un rechazo. Esto que se está formando acá podría ser esa base de la que estamos hablando para que ya sea que el precio continúe subiendo o sea rechazado y se venga para abajo. Vean acá. De hecho, ¿se acuerdan cuando les estaba hablando del movimiento de subida, base, subida? Aquí tenemos uno muy claro. Vean que tenemos una subida fuerte, una base, luego otro movimiento fuerte a la alza. Entonces, todas estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas de aquí, eso se considera la base del movimiento, que iría aquí. Y de momento, esta base no ha sido retesteada. Bueno, sí, ya fue aquí retesteada, de hecho. Ya fue retesteada en este par de velas de acá. Digamos que es una zona fresca cuando no ha sido testeada o que ha sido testeada menos de un 25%. Aquí ya digamos que fue casi como un 40%. Así es que podemos considerar que esta ya fue una zona que el movimiento ya se dio, digamos, ya se completaron las órdenes que habían aquí pendientes. Se abrieron aquí un montón de órdenes, por eso el movimiento fuerte a la alza, y después vino aquí a retestear o a completar, a terminar de cerrar órdenes, y por eso se dio el siguiente movimiento a la alza. Este movimiento o estas velas que vemos acá probablemente sea una base que se está formando, ya sea para continuar un movimiento a la alza o para ver algún tipo de movimiento a la baja. Así es que de momento, pues vamos a esperar. Veo realmente, hay algo que me gusta mucho siempre analizar y es el dólar index para identificar estas zonas. Vean aquí cómo tenemos una zona de oferta de hace un tiempo en el índice del dólar que nosotros podemos marcar, porque al marcar esto, de hecho vamos a usar esta mecha de aquí hasta acá, porque al marcar esta zona, viendo un movimiento en el índice del dólar, eso nos puede a nosotros dar ideas de qué es lo que puede suceder con los pares que tienen involucrado al dólar estadounidense. El euro dólar, la libra dólar, el oro, el dólar australiano contra el dólar estadounidense, el dólar contra el yen. Porque si vemos nosotros aquí un movimiento fuerte de rechazo, por ejemplo, del índice del dólar, que sea que vaya a bajar, eso nos diría que el dólar contra el yen bajaría. Y entonces tal vez podríamos buscar zonas de oferta en el dólar yen, como por ejemplo esta zona de oferta aquí en el dólar yen, para buscar ventas en el dólar yen. O bueno, en el oro ya identificamos estas zonas de compra que podría funcionarnos para buscar compras en el oro o en el euro dólar, por ejemplo. Vemos como aquí tenemos una zona de demanda fuerte,
movimiento fuerte a la baja, un pequeño ahí, ¿cómo se llama esta? Se me olvidó el nombre de esta vela. Rising Star creo que se llama. No me acuerdo, bueno, no me acuerdo. Pero bueno, esta vela que está acá, esa la podemos identificar como la base. Y esto nos indica a nosotros una zona de demanda, que si el precio llega a esta zona, en unión a que el índice del dólar se venga para abajo, podría darnos la oportunidad de que en el euro dólar busquemos compras a partir de esta zona de acá. Entonces, quería mostrarles rápidamente, más bien ya se me hizo muy largo este video, quería mostrarles rápidamente cómo identificar estas zonas de oferta y de demanda y qué podríamos buscar para esta semana. Estas podríamos buscar ya sea compras en el euro dólar, ventas en el dólar yen, compras en el oro. Vamos a ver cómo se va a comportar el mercado en estas horas. Ya casi abre el mercado en un par de horas, así es que vamos a ver mañana, martes, miércoles para ver cómo se va a comportar y buscar operaciones para ir completando ese reto que nos pusimos en el video anterior. Así es que bueno, espero que este video te haya gustado, espero que te haya servido de valor, que hayas aprendido algo. No te olvides darle like, no te olvides suscribirte al canal y hacer clic sobre la campanita de todas las notificaciones, porque para el próximo video quiero que seas el primero en verlo. Así es que bueno, muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.